Vea, saque su celular y téngalo ahí porque de fijo vienen preguntas. Vamos a hablar sobre el tema de pensiones y déjeme contarle por qué. Resulta que hay casos en los que una persona, un adulto mayor, recibe una pensión de 300.000 colones y resulta que esta persona tiene un hermano y el hermano le solicitó una pensión y es para gastarla en vicios. ¿Por qué ocurre eso? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Y si usted tiene alguna consulta relacionada con este tema, hágala. Para hablar de este tema estamos con el licenciado Santiago Arguedas. Buenos días, licenciado. Buenos días, Diego, muchas gracias. Licenciado, cuénteme por qué pasa eso. ¿Cómo es que una persona adulta mayor tiene una pensión de apenas 300.000 colones y un hermano que está metido en vicios le puede pedir pensión para sacarle dinero a ella? Bien, recordemos que en cualquier tema de derecho, Diego, es importante entender que es basado en la prueba que yo logre presentar, uno, para solicitar la demanda y dos, para contrarrestar la demanda. Son aspectos importantes. Entonces, puede que en este caso el hermano haya presentado prueba y la señora tal vez no haya contestado el proceso o algo por el estilo, y es donde entonces se ve el juez imposibilitado de analizar otros aspectos para poder denegarla o pues manejar un monto distinto. Pero es importante entender que, como hablamos ahora, el derecho pues está hecho para tratar de buscar un equilibrio a nivel social, pero no es perfecto. Licenciado, ¿cuáles son esos criterios legales que usan precisamente los jueces para permitir que se pidan pensión entre hermanos? Bien, en este caso específico, Diego, de los hermanos, es importante entender, número uno, que el hermano que está solicitando la pensión tiene que demostrar una incapacidad absoluta, ¿verdad? Porque estamos hablando ya de personas adultas, mayores de edad, y es necesario que tengan esta discapacidad demostrada, que incluso pueda ser valorada por medicatura forense del Poder Judicial para que determine si en realidad la discapacidad que dice tener es real. Ese es el primer aspecto importante. Segundo, tiene que analizarse la posibilidad, en este caso del ejemplo que usaste al inicio, de que la señora a la que se le está reclamando los alimentos, la creadora alimentaria, sea la que en realidad pueda pagarla sin desatender sus propias necesidades, que es lo que establece como norma básica el Código de Familia. Y, por ejemplo, si ella realmente no puede atender sus necesidades porque lo que tiene es una pensioncita muy baja, ¿qué puede hacer ella? Bien, hablábamos del tema de prueba. Es importante que la persona que está siendo demandada por alimentos demuestre, número uno, cuáles son sus ingresos reales. Número dos, cuáles son sus gastos ordinarios. Hablemos de que la persona, según lo que establece la normativa, tiene que analizar cuáles son sus gastos normales de vida y estos no pueden ser desatendidos. Por ejemplo, si la persona tiene un alquiler de una casita, compra un diario, no sé, por 100.000 colones tal vez al mes, ese tipo de aspectos no pueden descuidarse ni pueden desmejorarse por el pago de una pensión, siempre tienen que mantenerse. Y después de ahí es donde el juez va a analizar sobre, digamos, el monto sobrante, cuánto es lo que se puede pagar según lo que esté demandando la otra persona. Precisamente, licenciado, ¿en qué momento una pensión deja de ser, si podríamos decir, la justa, ¿verdad? Y pasa a ser desproporcionada? Bien, la desproporcionalidad en materia alimentaria es un poco difícil establecerla. ¿Por qué? Porque recordemos que el que necesita o el que reclama los alimentos se supone que tiene ya un estilo de vida determinado y ese estilo de vida no debe de verse alterado por alguna ruptura familiar en el caso de hijos. En este caso de hermanos, habría que ver cuál fue la participación de la hermana con respecto a su hermano y si esa situación desmejoró. Pero como indicamos, no puede cambiarse el estilo de vida de la señora y es importante que la persona que está pidiendo los alimentos demuestre para qué los necesita. ¿Y qué peso tiene ese ingreso mensual que tiene el obligado frente al estilo de vida que lleva la persona? Bastante, pero recordemos que igual tenemos que hacer el análisis con respecto a los gastos, los ingresos y las necesidades de la persona que está demandando. Que aquí es importante y es un aspecto que muy pocas veces se utiliza, es el solicitarle al juez que le obligue a la persona que recibe los alimentos que demuestre en qué se está gastando esa pensión. O sea, la pensión no se da por darla, tiene un fin específico. ¿Cuál es? Cubrir alimentación, cubrir
algunos aspectos básicos de la vida, pero tienen que ser demostrados. En este caso, en el ejemplo que ponías, sobre los vicios que tiene el hermano y demás, eso no puede ser cubierto por una pensión alimentaria porque no es una necesidad básica. Entonces, en ese sentido, se puede solicitar al juez que le exija que demuestre en qué se está gastando la pensión. Y esto viene ligado con la prueba. ¿Qué pruebas se pueden utilizar en el caso de la señora para decir, no, esta pensión es injusta que yo la tenga por ese tema? Bien, la prueba en nuestro sistema jurídico es muy abierta. Entonces, podemos aportar prueba testimonial, todos los testigos, personas que lo conozcan, que sabe que es una persona que anda estrictamente en vicios, ¿verdad? Que no tiene trabajo, pero que es una persona que físicamente puede ver por ella misma. O sea, puede trabajar, tiene una edad productiva y ese tipo de aspectos. Eso hay que analizarlo. Segundo, hay personas que pues recurren a investigadores privados, hacen seguimientos y demás sobre lo que está o cuál es el estilo de vida de esta persona. Adicionalmente, prueba documental, si hubieran facturas, algunos recibos, por ejemplo, si son facturas de bares o compra de licores específicamente, que no incluye víveres y demás, todo eso puede ser aportado como prueba. ¿Y qué errores frecuentes comete la gente tal vez a la hora de presentar esa prueba y que por A o por B no funciona? Bien, a la hora de tramitar, y existen formas de rebajar la pensión o de eliminarla, ¿verdad? A través de la vía incidental, ahí es donde la gente tiene que presentar esa prueba. ¿Cómo se presenta esa prueba? Indicándole al juez a través de un escrito formal, que es, como indiqué, vía incidental, ya sea rebajo o la eliminación de la pensión, presentar la prueba porque es que ya no es necesario mantener el monto que fue fijado al inicio. ¿Qué es lo que hace que ya a través del tiempo ya esa necesidad haya cesado, haya finalizado y que entonces me permita demostrar con esa prueba, por ejemplo, que mi vida está siendo desmejorada en el caso de que yo sea el demandado alimentario? ¿Por qué? Porque en el tiempo los gastos subieron, el alquiler subió, etcétera. Entonces ahí ya hay una situación por la cual yo puedo solicitar una rebaja en la pensión y demostrar versus, ¿verdad?, la otra persona donde sus gastos están directamente dirigidos al tema de vicios. Sí, precisamente eso le iba a preguntar, ¿cómo se solicita, ya sea por reducción de ingresos, por enfermedad o por jubilación, que se haga una disminución o que se quite del todo esa pensión? Diego, en ese caso es importante entenderlo. Cualquier situación que haya variado desde la fijación original puede ser solicitada para rebajo de pensión. Y este procedimiento hay que llevarlo por medio de un abogado o en el caso de ser un adulto mayor puede acudir a alguna institución que se lo proporcione, porque estamos hablando de una persona que tiene ingresos pues bajos. Sí. La ley no establece que tiene que ser estrictamente con patrocinio letrado, o sea, no necesariamente con abogado, ¿verdad? Sin embargo, siempre es recomendable hacer uso de un profesional que conozca la materia para que sea la persona que le pueda guiar, que le pueda asesorar en este tipo de trámites, porque recordemos que, y es un tema que la ley también lo prohibió de esa situación, pero pues lo que hablamos ahora, la injusticia de la justicia, ¿verdad? Los beneficiarios alimentarios sí pueden solicitar representación del Estado a través de la Oficina de Pensiones Alimentarias de la Defensa Pública, pero el que está siendo demandado por alimentos no. Entonces es importante que se busque para tratar de equilibrar esa situación. ¿Y qué señales deberían alertar precisamente a una persona que la resolución que fijó la pensión carece de una motivación suficiente? La motivación es una exigencia que tiene el juez con respecto a cualquier resolución judicial que emita en cualquier materia, es una obligación. Entonces, la motivación tiene que ser que efectivamente exista un análisis de la prueba, que exista un análisis de los elementos que solicitaron la demanda y cuál fue qué lo lleva al juez, al juzgador a emitir esa resolución. ¿Por qué fijó tanto monto o por qué fijó menos monto? Eso es parte de la motivación. Entonces tiene que entenderse que cuando se lea la sentencia tiene que ser claro, tiene que ser preciso, de que quede entendible totalmente para la persona que lo está leyendo cuál fue el motivo o lo que llevó al juez a tomar esa decisión, porque eso es lo que va a utilizar la persona como medio de defensa. Licenciado, aquí tenemos en nuestro Facebook Live precisamente la pregunta de Melissa, que dice, ¿cómo hacemos cuando una persona debe demasiado de pensión, firmó mes a mes y él deja de trabajar? No puede pagar, ¿cómo hago? La verdad es que él no hace por dónde y dice que cómo puede hacer para cobrar ese dinero. Bien,
Recordemos que con la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia, algunas reglas cambiaron. El apremio se mantiene, sin embargo, ya no es el apremio de primera instancia como antes por 6 meses, sino que el apremio es por 2 meses, por 4 meses y luego por 6 meses. Ese es un elemento. El segundo elemento importante que viene con el Código Procesal de Familia es que esas deudas se convierten en títulos ejecutivos civiles. O sea, se pueden ir a cobrar como si fuera un pagaré, como si fuera una letra de cambio ante el juzgado, en este caso de pensiones alimentarias, y exigirle al acreedor alimentario o al deudor alimentario, al que está debiendo los alimentos, que pague ese monto a través de ese título ejecutivo, ¿verdad? Que va a ser como un proceso como un cobratorio, muy parecido. Licenciado, ¿y cómo funciona? Ahorita usted lo mencionó, pero el apremio corporal. Por ejemplo, a una persona adulta mayor, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? De la señora que no puede, o que nada más recibe 300.000 colones, que es una adulta mayor, ¿puede ir a la cárcel? No. Igual, entrando en vigencia la normativa, las edades variaron y después de los 65 años no procede el apremio, pero sí pueden proceder otro tipo de medidas coercitivas como el embargo de bienes, si tuviera bienes, embargo de cuentas, ¿verdad? Lo que hablábamos ahora de este cobro a través de la vía ejecutiva. Entonces son aspectos que vienen modificados con la normativa. Licenciado, ¿y qué herramientas legales existen para solicitar precisamente la revisión o la rebaja de una pensión? Ok, la presentación ante el mismo despacho cuando las circunstancias cambiaron del incidente de rebajo o el incidente de eliminación de la pensión. Eso es importante, es un proceso que tiene que iniciarse, como quien dice, dentro del mismo expediente, pero tengo que decirle al juez e informarle que mi situación económica cambió, varió y ahora ocupo una revisión de esa pensión. En este caso, imaginémonos que es la adulta mayor que llega entonces a su oficina. ¿Qué le recomienda a usted para que se revise ese caso? Bien, ¿cuál fue la circunstancia que varió? Número 1, en el caso de su hermano, usemos el mismo ejemplo que lo usa para vicios, ¿cuáles son los elementos de prueba que tenemos para demostrar de que esa pensión no se utiliza en casos de necesidad básica? 1 y 2, que se le exija al juez, pedirle al juez que le exija cuáles son los gastos o en qué está invirtiendo esta persona el dinero que está recibiendo por pensión. Tenemos también la pregunta de Mercedes. ¿Un adulto mayor que paga pensión se puede hacer o se puede solicitar un aumento por año? Bueno, los aumentos en primer orden son automáticos con respecto al índice de inflación. ¿Okay? Si es del sector privado va a ser una vez al año, si es del sector público 2 veces al año, según el mismo índice de inflación, según lo que establece el Banco Central. Ese es en el primer orden. En el segundo orden, volvemos al tema de la variación de las circunstancias. Si el que necesita los alimentos, el que requiere los alimentos, su situación varió y ocupa un poco más de dinero, puede solicitar este aumento con base en alguna necesidad nueva, si es que existe. Por ejemplo, un niño en kinder no paga lo mismo que un niño en colegio o un muchacho en colegio. Ahí hay una circunstancia que puede determinarse, puede demostrarse. Habría que ver en este caso, si como estamos hablando de adultos mayores, ya de personas adultas, cuál es la circunstancia que ha variado y que tiene que aumentar esa necesidad alimentaria. Licenciado, le damos las gracias por venir. Buenos días, gracias por aclarar este tema con nosotros. Un gusto, Diego, siempre estar con ustedes. Que tenga un excelente día y una linda mañana. Maricruz Rodríguez.